Yo también siento que esta historia no se terminó, que esto no es el fin de todo, que hay algo ahí, que puede haber algo ahí que se está moviendo y nosotros no nos hemos enterado. También confiemos en que así como han manejado con tanto éxito el proceso, van a ofrecernos una salida. No es cuestión de 24 horas, pero sí es el principio de una novedad. Capítulo 36 de este manual de malas maneras que no tiene anestesia para empezar, porque ya sabemos lo que vivimos el domingo, lo hemos respirado, lo hemos sentido, lo hemos escuchado, demasiada incertidumbre entre la ciudadanía, demasiadas preguntas. Yo me imagino que a ti te pasa lo mismo que a mí, que la gente te dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Primero recordar algo muy importante, lo acabas de esbozar tú en tu introducción, lo que pasó el domingo. Una jornada republicana y cívica muy importante. Es decir, hubo un llamado al voto popular y el voto popular respondió. Yo pienso que eso es un elemento muy importante. Hay una propuesta de cambio del país, hay otra propuesta de mantener las cosas como están y la gente se manifestó masivamente. Yo pienso que este es el punto de partida de cualquier comentario que hagamos tú y yo hoy. Reconocer cómo el pueblo de Venezuela se involucró en los asuntos públicos y procuró afirmar o cambiar su destino a través del voto. Es decir, del único elemento que tiene. Yo pienso que eso hay que recalcarlo. Nosotros hemos dicho mucho, o yo he dicho mucho, que esta república está desaparecida, desmoronada. Mantengo ese criterio. Sin embargo, veo cómo hay elementos susceptibles de indicarnos que se está abriendo un camino y el primer capítulo de la apertura de ese camino ocurrió el domingo. Tú fuiste testigo de una campaña electoral muy precaria, muy complicada, muy angosta, pero aún así eso terminó en la aclamación del voto, por lo menos en la aclamación del voto. Los venezolanos aclamando el voto, eso es muy importante, es volver a las raíces democráticas, es reafirmar una fe. Entonces, primer punto, estamos muy atormentados, muy preocupados, evidentemente sí, pero también deberíamos estar muy orgullosos. Elías, pero no solo fue votar e irse a la casa a dormir o a tomar café. Yo fui testigo de varios centros electorales en los que la gente se quedó hasta el final exigiendo seguir los escrutinios. No solo en los que yo estuve, compañeros que me avisaron que estaban en La Pastora, los detuvieron algunos agentes de seguridad, en otro lado se quedaron adentro, pudieron ver los escrutinios, es decir, la gente se involucró, no solo participó. Pero esa gente que se involucró y al día siguiente, madrugada, vio lo que pasó, hoy dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Perdí mi tiempo? ¿No perdí mi tiempo? Por otro lado, hay gente que dice, esto no me lo voy a calar, esto ya basta. Y lo que he venido diciendo cada vez que me entrevistan, cada vez que hablo contigo, la movilidad de los venezolanos con el tema de la emigración es demasiado fuerte. La movilización del lunes, a eso del mediodía, fue espontánea. No hubo nadie que llamara a la calle. Y de repente, Elías, yo salí a grabar unas cosas y me encuentro con que, concha, están ahí en Altamira, deben ser, uno siempre mal pensado periodista, 3 o 4 gatos, 3 o 4 gatos. Eso era la avenida completa y todos me decían, yo vengo de Petare, yo vengo de Petare, yo vengo de Petare. ¿Pero por qué vienes? Esta vez no nos van a robar. Entonces le preguntaba al otro, ya no quiero que se vaya mi hijo, me quedo uno solo aquí, yo no quiero que él se me vaya la semana que viene para Argentina. Se llamaban, había uno que me decía, estoy peleando con mi hermano porque mi hermano me dice que no salgas más a la calle porque te van a matar, y yo le digo, es que ya yo no tengo más nada que perder, yo necesito salir porque yo no quiero que el último muchacho que me quede en Venezuela también se me vaya. Está ahí ese sentimiento, pero ya hoy cuando estamos grabando, miércoles en la tarde-noche, bueno, Caracas es un silencio, y Caracas viene también de escuchar a Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo decir que él ahora sí tiene las actas, que la presenta, vienes de escuchar a Padrino López diciendo que hay un golpe en marcha, vienes viendo a todo el Estado venezolano, no hay un poder que haya dicho, hey, vamos a revisar, todos se casaron y abrazaron a Maduro. Como era de esperarse. Pero hay todo ¿Te parece lo que, que era es muy tan de importante. esperarse? Te voy a interrumpir. No, quizá ¿Era no. tan de esperarse? O algunos pensábamos, Que sí, bueno, una sí. gran movilización, una gran diferencia, como dice la oposición tener, va a hacer que alguien ahí vuelva al hilo constitucional, y no fue así. Estoy de acuerdo contigo. Ajá. Había esa esperanza. So, Sí, había esa posibilidad. Mira, esto va a ser una avalancha y cómo la paran. No van a tener bueno, ahí está. otro camino, otro remedio que el reconocimiento del escrutinio. Muy bien, pero fíjate, es que lo que dijiste es muy importante, vuelvo para atrás.
La gente no solamente votó, que era mi argumento, la gente se comprometió con el voto, estuvo en los lugares, entregó sus actas. Si la líder dijo no se muevan, no se movieron. Eso, perdóname, eso es inédito. ¿Cuándo sucedió antes eso en Venezuela? Bueno, yo no recuerdo Bueno, no exactamente había cuándo. necesidad porque no te robaban de esta Porque no manera. había necesidad. No Porque no había Se necesidad. supone que la elección estaba custodiada y tú esperabas el resultado del Consejo Supremo Electoral antiguo o el Consejo Nacional Claro. Electoral, pero es que con una diferencia como la oposición dice que tiene, bueno, tú ante esto, ¿qué te pasa por la cabeza? Pasa por la cabeza eso que tú estás viendo hoy o que estamos viendo hoy. La gente está contenida porque no tiene cómo llenar la pieza del rompecabezas. ¿Qué va a pasar? Hay otra cosa, la sintonía entre el liderazgo nuevo, encarnado en María Corina Machado, y toda esta gente que se comprometió con el voto y con la jornada electoral. Eso también es nuevo. Esa sintonía funcionó inmediatamente después del anuncio del triunfo de Nicolás Maduro. Manifestaciones en la calle. Ese es otro elemento nuevo e importante. Pregunto, y me contesto yo mismo antes, fueron manifestaciones espontáneas, es decir, alguien dijo, pero yo salí porque me pareció que debía salir, pero fueron pacíficas. Las últimas grandes manifestaciones históricamente importantes fueron las del Caracazo. El Caracazo atacó la propiedad privada. El Caracazo inició un proyecto de anarquía. Aquí no hubo semejantes cosas. El gobierno muestra imágenes aisladas de unos malandros, si se puede utilizar la palabra, pero eso no es el rasgo fundamental. Fue la gente que salió en familia, como pidió María Corina Machado, a defender sus derechos y a dar la cara. Esas son situaciones novedosas. ¿Cómo las maneja el gobierno? ¿Cómo las va a manejar si se siguen desarrollando? Esa es una pregunta muy importante que se tiene que hacer. Te lo respondo con una cifra, van 16 muertos, 2 de ellos menores de edad, hasta el momento que estamos grabando, miércoles, ¿cuántos? 5:52 de la tarde, 16 muertos. Hay 16 muertos. 48 horas. Y los medios de comunicación están enmudecidos, no porque les da la gana de enmudecerse, porque no le queda más remedio que hacerlo, porque pueden correr el riesgo de la cárcel o de algunas represalias evidentes. Nosotros somos excepcionales, estamos saliendo al aire. ¿Por qué? Porque nos parece que debemos salir o porque no hay un patrón que nos diga, miren, cuídense ustedes porque mañana me quitan la estación o me ponen preso. No. No, se llaman mis 2 camaritas. Pues tenemos 2 camaritas aquí, pero somos excepcionales, somos afortunados en ese sentido. De manera que hay un problema no solamente de represión, y de represión, ¿cuántos muertos dijiste? 16 muertos, pero esos muertos se han contabilizado, hay estadísticas confiables, lo cual significa también que en medio de la represión hay organizaciones responsables que están pendientes del destino de la sociedad, pero también del destino de ellos, porque muchos son de las ONG perseguidas y la mayoría de los medios de comunicación social perseguidos. Ya antes habían hecho la racia de la prensa extranjera. Se me van de aquí. Ustedes no son bienvenidos. Ahí estaba la posibilidad de entender nosotros lo que venía, el anuncio de lo que venía. Si agarran a 11 delegados de España, del PP español, uno de ellos vicepresidente del Parlamento Europeo, y los echan y no los dejan entrar al país, ya no se están anunciando. Miren, señores, quédense tranquilitos que esta fiesta está empezando. Lo que viene es joropo, pónganse las alpargatas, como dijo Luis Herrera. Bueno, a pesar de esos anuncios, la gente fue y votó. Y a pesar de esta represión, la gente está pendiente de decir que la historia no se terminó, esta historia no se terminó. Yo también siento que esta historia no se terminó, que esto no es el fin de todo, que hay algo ahí, que puede haber algo ahí que se está moviendo y nosotros no nos hemos enterado. Pero como no me gusta especular, porque tampoco sé de política, prefiero ir con otro tema que es algo que sí me tiene preocupada y triste, y es el llamado que hizo Maduro de denunciar a la gente a través de la aplicación BENAP, además de otro tipo de canales de redes sociales para que la gente identifique a aquellos que están haciendo vandalismo o que están causando la violencia. Eso puede ser demasiado malinterpretado y puede prestarse a que vecino sapea a vecino. Claro.
Incluso nos Historia estaba en redes antigua. sociales, antes de grabar este programa veía un video de una señora que la estaban sacando de la Candelaria por la fuerza, agentes de la inteligencia, una señora, Dios mío. Sí. Y bueno, obviamente los vecinos, que eso también es algo importante, quizás como dices tú de la República, la defendían, daban gritos, una grababa. Está. Hay que tener también, yo siempre digo, hay que tener respeto por la gente que saca una cámara cuando está pasando una Absolutamente, cosa sí. de ese tenor, porque ninguno es periodista. Son simples ciudadanos que agarran la valentía de decir, yo voy a grabar, sabiendo que después también el SEBIN, la DGCIN, la PNB, las 300 siglas y acrónimos que tenemos en Venezuela, puede ir a tocarle la puerta a Vanessa, Yusmila, Jackson, José. José, fuiste tú el que grabaste porque ya Yusmila sapió. A mí eso me da mucho El miedo. procedimiento de los secuaces silenciosos es antiguo, propio de procedimientos inquisitoriales, que lo sepa la gente que no conoce de historia porque no la tiene por qué conocer. La Santa Inquisición, para la denuncia de los herejes, se basaba en la delación del vecino, a quien se le garantizaba impunidad y secreto. Elías Pino es judaizante, porque yo lo he visto haciendo unas abluciones y unos rezos raros. Terminaba yo en la hoguera. ¿Quién lo denunció a usted? A mí me estaba prohibido saber, yo no podía tener abogado. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Eso se llama Inquisición. Sí, porque además Y hay es que recordar confidencial. que en cada temporada aparecen esos elementos de presión obscena, porque la idea es el mantenimiento del estatus y el mantenimiento del estatus a toda costa. Conozco también el caso de un muchacho que trabaja como cocinero en un sitio X, para no meter en problemas ya a esa familia, que estaba simplemente viendo una protesta y se lo llevaron. Otra señora que me escribió por redes sociales me dijo, mis 4 sobrinos están ahorita presos porque los están señalando de guarimberos y lo que estaban eran grabando las manifestaciones. Son muchachos de Petare y estaban, creo que en una de estas comisarías del oeste de Caracas. Entonces se están llevando a todo el mundo como para que el resto se quede quieto y no proteste y ya, y esto se apague la luz. Sí, horrible, pero pero lo sabemos. Tú lo viste y lo estás diciendo. Hay algo más importante que tú y que yo. El Centro Carter dijo, esto está muy raro. Yo me voy, y se fue y no declaró sino ya cuando está en su país, diciendo, esto no fue limpiamente democrático. claro, Elías, pero Caramba. voy con lo que Pero eso es muy quizá importante, el que la sentir gente sepa. de mucha gente, porque yo tengo 3 días en la calle. Y he los que te escuchado faltan. y los que me faltan. Tengo un abanico de preguntas. Y una es, esto me huele, tengo como un estrés postraumático, perdón, a 2017, a 2019. Esto es... Pues no. Yo también digo, no creo, pero también me huele. Es decir... Se huele, que pero sea- el olor también te tiene que mostrar cosas que nuevas. sea una nueva decepción histórica, y no se lo estoy endilgando a las 2 personas que han hecho esta campaña precaria y con muchas bolas. Se lo estoy endilgando, digo, al contexto, al autoritarismo. O sea, no atribuyo la decepción a quienes han llevado este proceso, sino, bueno, el que no se puede hacer porque el contexto autoritario pues no les dio la gana. Así de sencillo, no les dio la gana de entregar el poder y seguir haciendo política en oposición, como pasa en cualquier país del Sí, mundo. pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo nuevo? Que Que la en diferencia es cuestión, amplia, que en la cuestión brecha es amplia. de 2 días se recopilaron las actas para demostrar la existencia de otra realidad, es decir, para hablar de un fraude. Y para hablar de un fraude con documentos, cuando había pasado eso. Los fraudes, la característica de los fraudes es que nadie los descubre. Esto es historia nueva. ¿Cuándo un fraude se prueba? Nunca en la vida. Primera vez en la historia que hay un fraude que se comprueba. Eso no es nuevo. Ahora que Esto no es universalmente nuevo. Bueno, eso pasó. Es decir, hay una maquinaria que piensa de antemano las situaciones, que comunica unas órdenes y que las órdenes se cumplen por la comunidad. Yo quisiera saber qué partido político antes aquí o en la Argentina o en Roma pudo llegar a este tipo de control social orientado hacia una metamorfosis política. Nunca. Eso es nuevo. Y otra cosa que hay que decir, yo lo puse en un Twitter ayer, la historia no se hace en 24 horas. vamos a la historia, que es la especialidad de mi compañero acá al lado. Antes de grabar, hablábamos del 57 y Marcos Pérez Jiménez y cómo eso ocurre en diciembre, y el 23 de enero sabemos lo que pasa. Yo te decía que Vladimir Padrino López Ahí se está. casó con Nicolás Maduro. Así es. Dijo que hay un golpe de Estado en proceso y dijo, la Fuerza Armada Nacional enfrentará y defenderá a Maduro. ¿Qué pasaba en el 57?
¿Lo mismo, no lo mismo? No, pues que evidentemente no pasaba lo mismo por Bueno, lo no que... había medios de comunicación, no había No, pero sí había televisión. medios de comunicación, no había estas Bueno, no cosas, había 300 cámaras. estas entrepiteces nuevas que tenemos tú y yo, y la gente que graba en la calle y eso, pero había oreja y había bemba, todo eso se sabía. ¿Qué es lo que se supo o lo que se comenzó a saber? Que no había un alto mando militar cohesionado con Pérez Jiménez. Inmediatamente después del plebiscito le llegan al señor presidente de la República con dos exigencias fundamentales. La salida de Laureano Vallenilla Lanz del país, ministro del Interior, ejecutor del fraude del plebiscito, y la salida del jefe de la cabeza de la represión, que es Pedro Estrada. Y Pérez Jiménez acepta y lo saca ya en diciembre o en principios de enero, no importa, lo saca. ¿Por qué se van? Porque el alto mando militar se lo impone y se lo exige. Y eso corre en las calles, eso comienza a comentarse en las casas, en los bares, en las reuniones, en las aulas. Se fue Pedro Estrada, sacaron a Laureanito, y hay señales de la existencia de un poder fracturado, porque en la cúpula aparecieron facciones capaces de derrocarlo, como en efecto ocurrió. Eso sí, ahora no se ve. Eso sí, ahora no se ve. Aquí hay una cohesión colectiva, el pueblo soberano, llamémoslo así. Bueno, el pueblo soberano versus la cohesión del Estado chavista. O si se le puede decir Versus la Estado de conversión chavismo. del Estado chavista, aunque con menos estatuas que antes, pero el jefe este es un gobierno militar o influido por los militares, ya lo sabemos y lo hemos dicho. ¿Quién es la cabeza visible de ese estamento? El general Padrino. El general Padrino es el hada madrina del presidente proclamado. Entonces, esas cuestiones, lo mejor de esta situación, Andrea, lo adecuado de esta situación es pensar que esto mismo, y seguramente con mayor profundidad y con mayor seriedad, lo está comentando y estudiando la dirigencia de la oposición, la dirigencia que se jugó la vida y ganó el referéndum, es decir, el referéndum no, ganó la elección presidencial. Entonces también confiemos en que así como han manejado con tanto éxito el proceso, van a ofrecernos una salida. No es una salida milagrosa, no es una salida automática, pero los que nos llevaron a esta alternativa de triunfo están tratando de que se concrete de veras. Y eso no lo tiene que olvidar la sociedad. Esta es una dirigencia nueva y distinta en términos generales que va a conducir y algunos ya, caramba, con problemas muy serios. Yo lo quiero nombrar aunque ni siquiera lo conozco, el diputado Superlano. No es posible que el señor salga de su casa o de su apartamento y lo metan en una jaula y lo tiren. Como a una señora que tú comentaste hace poco. ¿Por qué? Porque fue testigo de mesa. ¿Cuál es el crimen de Superlano? Quisiera yo saberlo. ¿Por qué se secuestra a Superlano? Quisiera yo saberlo. Pero lo que sí quiero asegurar es que eso ya lo está revisando la alta dirigencia en Bejucal, creo que se llama la casa. Una de las casas más, así como Santa Inés era muy importante cuando Crespo. La quinta Bejucal de Altamira. Ahora es la quinta Bejucal de Altamira. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que se está produciendo luz. Y antes ese lugar en el que se estaba produciendo luz no existía. Ahí vamos. De manera que no es que vámonos a celebrar. Son días complicadísimos. Pero nosotros los que tenemos la oportunidad... ¿Cómo? Y la historia no se escribe en 24 horas. Exacto, la historia no se escribe en 24 horas y aquí estamos nosotros tratando de describirla y tratando de ayudar en la medida de lo posible. Mientras podamos vamos a estar en esto. Recuérdense que se está tergiversando violentamente la realidad. Y una tergiversación violenta de la realidad nos incumbe a todos. Pero a la vez hay gente que está poniendo las piezas del rompecabezas en su lugar, ahí en Bejucal, por ejemplo. Confiemos en ellos. Veamos cómo se ha echado este chaparrón con tanta integridad de Edmundo González. ¡Cónchale, vale! Eso es muy importante. Edmundo, su Mercedes, su esposa, su familia, dando la cara, cambiaron la vida, cambiaron la conducta, se involucraron en lo público para formar parte de este proceso. Con eso también tiene que lidiar la dictadura, porque esto no se trata de matadores en la calle con una ametralladora, sino de gente que ha pensado vivir una vida distinta y que lo ha hecho a través del tiempo, sin ninguna amenaza, sin ningún revólver, sin ningún insulto.
Todo eso es aliciente, Adriana. Todo es, no son cosas pequeñas, son alicientes y nosotros tenemos la obligación de decirlo no para hacer propaganda, sino porque se ve en la realidad. Probablemente tú no lo veas porque no se te ocurrió, porque son cosas tan cotidianas que parecen normales, pues no son normales, eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes. Eso no pasaba antes y eso está pasando ahora. Señores, no es cuestión de 24 horas, pero sí es el principio de una novedad. Las preguntas de siempre, ¿esto se mantendrá? Eso no lo sabe nadie. ¿El alto mando se fragmenta? Eso no lo sabe nadie. Pero son situaciones que uno está comentando en la confianza de que hay una dirigencia que ha sabido sortear los obstáculos más duros. A nadie se le podía ocurrir que hubiera primarias, hubo primarias. A nadie se le pudo ocurrir que había un candidato unitario, lo hubo. A nadie se le ocurrió triunfar y triunfamos entonces. Calma y cordura. Calma y cordura hasta la sepultura. Así cerramos este capítulo 36 del Manual de Malas Maneras, esperando que el capítulo 37 sea más animoso, para decirlo de alguna manera. Así Hasta es. luego, señor. Hasta luego, amigos.